heme aquí, lo que tú digas yo voy a hacer. Si verdaderamente crees que la palabra de Dios es eterna, es nuestra máxima autoridad como creyentes, este episodio lo tienes que ver. Hola, hijo. No podemos hablar de que la palabra de Dios es eterna si ni siquiera comprendemos realmente cuál es la palabra de Dios. Justamente es el corazón que estoy buscando. Ser hacedores que viene sí. acompañado con fe y fidelidad es acción. Por eso la palabra de Dios no está hablando de la Biblia. Da igual preguntarle a un rabino, a un cristiano, a un católico. Es lo que menos nos debería de importar. Si creemos y sabemos que el Padre inspiró toda la Biblia, para el Padre, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con obedecer tu dabar. Salmos 119, 104. ¿Tú eres de los que piensa que la palabra de Dios es eterna, que no cambia? ¿Eres de esos que cree que el Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, que su palabra es para siempre, sus promesas son eternas? Bueno, pues en este episodio vamos a entender de una vez por todas y a confirmar realmente eso qué significa. Vamos a ver si verdaderamente es cierto que su palabra eterna, cuál es esa palabra que es eterna, y a comprender realmente el cómo nuestro Dios, sin duda alguna, es el mismo ayer, hoy y siempre, y su palabra no cambia y el mensaje es el mismo de principio a fin. Así que este episodio lo tienes que ver, sí o sí. No es recomendación, no es consejo. Si verdaderamente, ojo, porque puede que no lo creas, ¿no? Pero si verdaderamente crees que la palabra de Dios es eterna, es nuestra máxima autoridad como creyentes, que Dios no cambia, bueno, tienes que ver este episodio y el que viene, porque esta es solo la primera parte de este tema que vamos a hablar el día de hoy. Y hermano, no sé tú qué piensas, pero bueno, la verdad es que aquí entre nos y abriéndonos con nuestro público y todos aquellos que nos ven, hemos batallado un poquito en la cuestión de que es que muchos versículos, de que es que si la duración, de que es que si esto. Un conflicto, porque obviamente queremos hablar y compartir la escritura, pero es que tristemente hay muchos que piensan y que ya más de 3 versículos ya sienten que es una prédica o un instituto bíblico. Sí. Y tratando de nivelar un poquito, manteniendo el formato podcast y respetando un poquito ese aspecto y que no sea tan largo o que no tanto versículo, pero ya. ¿No? O sea, no, es que es inevitable. Ya estuvo bueno porque no venimos a hablar de otra cosa. O sea, claro. yo creo que podcast para pasar bien el rato y escuchar chisme o entretenimiento, yo creo que hay otras opciones, ¿no? No, digo, también se pasa bien el rato. ¿Sí? Claro. O sea, evidentemente, claro que aquí nos divertimos y todo, pero realmente nuestra intención es compartir la Biblia, toda la escritura de principio a fin y realmente comprender estos principios tan fundamentales e importantes. Así que va a haber muchos versículos en este episodio, muchísimos. ¿No es amenaza? No es amenaza, es solo una advertencia. Para una vez más, para aquellos que verdaderamente estén dispuestos y quieran aprender de la escritura, que es lo que venimos a compartirles. Entonces va a haber muchos versículos, tanto en esta parte como en la segunda parte de este tema. Oye, gato, yo siempre he estado ahí. Porque es que este es el episodio más anunciado desde la primera temporada. Desde el primer episodio. Sí, es el más anunciado y siempre ha estado ahí. Pero yo creo que ya es momento de que tenga su espacio, su número de episodio. No, y tanto así que se va a dividir en 2 partes, porque realmente vamos a ver pura Biblia de principio a fin. Y sí, tal cual este tema de hablar de su palabra, de que es eterna, no cambia, de cuál es verdaderamente la palabra de Dios, todos estos temas realmente han estado desde el principio. Por eso, pues no tengo nada más que decir que bienvenidos familia de Dabar Podcast al episodio número 7, a este regreso de mitad de temporada y ya por los últimos 6 episodios de esta tercera temporada. Familia, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más. Recuerden ahí suscribirse si no lo han hecho y compartir este episodio si es de bendición, que yo sé que lo será, y pues con todos aquellos que también necesiten escuchar, conocer y corroborar y comprobar que la palabra de nuestro Dios es eterna. Así que bueno, pues vamos a empezar con este episodio, hermano. Como siempre,
una vez más, con la Biblia por delante. Con la Biblia. Y vamos a empezar con nuestro versículo central, nuestro versículo inicial que engloba toda esta primera parte de este tema. Es Deuteronomio 6, 4 al 9, que dice así: Oye Israel, el Padre nuestro eterno, el Padre uno es, y amarás al Padre de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén, así es. Entonces, para empezar, quiero empezar compartiéndoles un comentario de un grupo cristiano en los Estados Unidos que se encarga de hacer estadísticas a las diferentes denominaciones y creyentes cristianos en general a lo largo de los Estados Unidos, y ellos comparten una revista anual con sus comentarios y conclusiones. Quiero compartirles las conclusiones de su estudio, de su análisis de todas estas estadísticas llevadas a cabo en el año 2009, que creo que me parece muy interesante porque realmente es literal una auditoría, una autoexaminación para nosotros, para nuestra fe como creyentes, porque bueno, más allá de que si es en Estados Unidos, pues creo que realmente esto va para los creyentes de todo el mundo, y justamente entre más lees su análisis, Sí. su revisión, ¿no? Como ellos le llaman, de su investigación, pues más familiar suena, y te vas dando cuenta cómo no solo es una realidad también en todo el mundo, sino aún sigue presente, y con mayor razón aún más, y desde el 2009 ya estaban, ¿no? Estas conclusiones, sí, aún más. Y bueno, este grupo de estadísticas llamado Grupo Barna dice: Barna señaló que algunas de las suposiciones críticas de muchos predicadores y maestros de la Biblia son inexactas. El problema que enfrenta la iglesia cristiana no es que la gente carezca de un conjunto completo de creencias. El problema es que tienen en mente un conjunto completo de creencias que creen que son consistentes con enseñanzas bíblicas. No es que les falte enseñanzas, temas, doctrinas, creencias. No, es que estas creencias, dice, que este conjunto completo de creencias que creen que son consistentes con enseñanzas bíblicas y no están abiertos a que se demuestre que están equivocados ni a aprender nuevas ideas. Dogma. Requiere cada vez más conciso, creativo, reforzado y esfuerzos personalmente relevantes, y vaya que sí, para penetrar en las mentes de las personas con ideas nuevas o más precisas sobre principios genuinamente bíblicos. En una cultura impulsada por el deseo de recibir valor, una mayor enseñanza bíblica generalmente no se considera un ejercicio para proporcionar ese valor. Así que, y en otro párrafo concluyen de esta forma, dice: bien puede ser que la falta de evaluación espiritual es tan poco común porque la gente teme que los resultados indiquen la necesidad de estrategias diferentes de crecimiento o de involucrarse agresivamente en el proceso de crecimiento. O sea, la mayoría de cristianos no, o sea, falta de humildad, un cierto orgullo, un aferrarse, cerrarse a escuchar cosas nuevas, a una autoevaluación de sus propias creencias y doctrinas, por simplemente ese temor a salir de la zona de confort, a que eso involucre hacer cambios de hábitos, cambios de cuestiones, de profundizar aún más en las escrituras, de genuinamente estudiar, escudriñar. No, y nos basamos más en mantener pues digamos que la audiencia entretenida. Sí, entretenida, cautiva, y bueno, más allá de genuinamente profundizar, ¿no? En principios, dice principios genuinamente bíblicos, como comenta aquí Barna, dice: sin importar cuál sea la razón, la conclusión entre el clero y los laicos, digamos, entre los sacerdotes, los líderes, los que están a cargo, y la gente, digamos, común, es, sin importar cuál sea la razón, la conclusión es, entre el clero y los laicos, es la indiferencia a su reconocida falta de evaluación. Así que, pues bueno, espero que no sea el corazón ni la actitud
de cada uno de nosotros, de ti que está escuchando este episodio, sino que justamente estemos dispuestos a autoevaluarnos, a hacernos una auditoría personal de nuestra fe, de nuestras creencias, porque ¿qué es lo peor que puede pasar si te das cuenta con la escritura que estás equivocado? Pues qué bueno, ¿no? O sea, gloria al Padre, porque obviamente el darnos cuenta que estábamos equivocados nos permite entonces corregir. Y es ahí cuando realmente no tiene nada de malo el darse cuenta que pudiéramos estar mal, sino todo lo contrario, es una bendición y un regalo del Padre para justamente caminar nuevamente en su palabra y realmente en su verdad. Ya de ahí, pues la otra es, bueno, simplemente quedarnos con nuestra verdad, con lo que nosotros ya creemos en nuestra comunidad, en nuestra zona de confort. Haz que tu iglesia o ministerio comunique con excelencia el reino de Dios. En Dabar Studios damos forma visual a la visión que Dios ha puesto en tu corazón. Te apoyamos con identidad gráfica para tu iglesia, hacemos tu logotipo para tu congregación, grupo de jóvenes o ministerio infantil. Preparamos materiales promocionales como flyers, anuncios y diseños para playeras o gorras para tus eventos, congresos o campamentos. Te ayudamos con tu contenido visual para redes sociales que conecte y edifique. También elaboramos carteles, cuadros decorativos, producimos y editamos videos y mucho, mucho más. Contáctanos al WhatsApp 9984 64 66 60. En Dabar Studios, creamos con propósito. Así que bueno, pues literalmente estos últimos 6 episodios van a ser una auditoría a nuestra fe. Estos últimos 6 episodios de esta temporada son una auditoría a nuestra fe y espero pues tengamos de corazón humilde para pues aprender primero que nada y sobre todo ese genuino deseo de seguir al Padre, seguir a nuestro Dios, a nuestro Creador, como realmente está escrito y como realmente, digamos, bíblicamente, ¿no? Como el Padre lo pide y como Él quiere. Justamente en Deuteronomio 4, versículos 1 al 2 dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño hoy para que os los ejecutéis y vivéis y entréis en la tierra que el Señor, y posáis la tierra que el Señor, tu Dios, de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guarde los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordeno. Vamos a dejarla hasta ahí, versículo 2. Entonces, ¿por qué este pasaje? ¿Por qué el pasaje inicial con el que empezamos? Porque yo creo que para empezar hay que entender verdaderamente cuál es la palabra. No podemos hablar de que la palabra de Dios es eterna si ni siquiera comprendemos realmente cuál es la palabra de Dios. Ahora, estos versículos lo dejan bastante claro, pero vamos a ir poco a poco, vamos a ir paso a paso y vamos a empezar entendiendo, pues para empezar la palabra, ¿no? Palabra de Dios, ¿qué significa realmente y cuál es el concepto o el entendimiento que tenían los escritores bíblicos? Sí. De entrada ahí en Deuteronomio 6 leíamos que y estas palabras, ¿no? Te mando, las repetirás. Y aquí dice, y esta palabra que yo te mando hoy. Entonces, ahí esa palabra que leemos, en hebreo es la palabra davar o devarim en plural. Y justamente de ahí viene el nombre pues, de todo este proyecto y de este podcast de Dabar. Y a mí me gustaría compartirles 12 significados de esta palabra, porque obviamente la palabra davar en hebreo se puede entender y traducir de muchas formas, como prácticamente todo concepto y toda palabra en hebreo, siendo un idioma sumamente especial y único, que en una palabra podemos encontrar mucho trasfondo, ¿no? Mucha profundidad de realmente lo que implica. A veces en nuestro español es un poquito, pues, ¿qué significa tal palabra? Pues esto, pero en el hebreo va mucho más amplio. Entonces, sí, ramas. Si bien la palabra davar se puede entender de diferentes conceptos, todos ellos que suman y que nos aportan una comprensión total, ¿no? Del significado, a mí me gustaría compartirles 12, que en sí son los 12, digamos, estas 12 traducciones o significados
que también son como los pilares también de este proyecto de Dabar. Y justamente la palabra Dabar se puede traducir, uno, como palabra, como acta, consejo, mensaje, mandamiento, ley, porción, promesa, pensamiento, cumplimiento, noticia y provisión. Entonces realmente hay que empezar entendiendo la palabra Dabar. Ahora, realmente podríamos extendernos. En el primer episodio ya vimos un poquito más amplio también de esta palabra y vamos a seguirla viendo a lo largo de estos 6 episodios, que es todo lo que abarca y lo que involucra en sí la palabra de Dios. Pero lo primero que tenemos que entender es que la palabra es, tal cual todas estas definiciones, es el mensaje, es el mandamiento, es la ley, es la porción, y son esas promesas y esas noticias y provisiones del Padre. O sea, su palabra es acción. Tenemos que entender que la Dabar es acción. La Dabar es la palabra con la que el Padre creó, es esa parte creativa de nuestro Dios con la cual Él formó el mundo cuando Él habló y dijo y fue hecho. La palabra de Dios no son simples palabras vacías como yo ahora que estoy hablando. No es simplemente palabra, no. Es palabra llevada a la acción. Es palabra que conlleva acción. Es palabra que conlleva un hecho. Es palabra que conlleva una instrucción. Por lo tanto, las palabras de Dios, la palabra de Dios, son instrucciones. Es algo que es vivo, que es real, y es algo que no son simplemente palabras, sino que va a un hecho, a una realidad, a actuar. Entonces, entendiendo el significado de la palabra Dabar, pues obviamente de ahí vamos a partir, pues entendiendo, primero que nada, qué es la palabra, hablando de palabra como concepto, no simplemente de esas palabras que salen de la boca de Dios, que los profetas escucharon, con la cual creó el mundo. No, vamos a hablar como concepto. ¿Qué es la palabra de Dios para los escritores bíblicos? Porque al final de cuentas eso es lo importante. O sea, da igual para mí que sea la palabra de Dios, ¿no? Para Luis cuál sea la palabra de Dios. Da igual preguntarle a un rabino, a un cristiano, a un católico. Es lo que menos nos debería de importar. Hay que ir a la base. Hay que ir a la base, hay que ir a la escritura y entender para los escritores bíblicos cuál era la palabra de Dios. Entonces vamos a empezar. Y aquí agárrense porque se viene versículo tras versículo. Como el del el meme de programa de Mr. Bean, que está en el cine, creo. Y le están haciendo así. Sí. Ya desde ahí se está anunciando el 4D, que yo creo que de ahí lo inventaron. De ahí las la idea. Sí. Pero bueno, ya empezando. Así agárrense. Empezando ya con el versículo. Ya ahorita lo leemos y ya sabrán el por qué estamos leyendo este verso. Es Josué 8, 34 al 35. Dice: después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. No, y bueno, aquí lo importante es recalcar que todo esto de lo que se habló, las palabras, que pues justamente es palabra directamente del Padre, ¿a quién? A una comunidad, a una congregación, a un conjunto de personas. No nada más había ahí, lo importante es gente, parte del pueblo, gente de sangre, sino había extranjeros, como dice ahí. Pero es que se leyó a toda la comunidad. No había quien para retractarse, ¿no? Entonces esto lo estamos viendo y decía que ¿por qué de esto? Porque pues bueno, tú nos vas a decir, amigo, hermano, la importancia de la ley. Pues es que justamente hay que partir entendiendo que fue de generación en generación. Aquí está Moisés y Moisés se lo pasó a Josué y Josué lo dijo al pueblo. Y realmente, pues, hay que partir de algo muy sencillo y es entender que Biblia no significa palabra de Dios. O sea, Biblia es conjunto de libros, ¿no? Claro. O sea, nuestra Biblia es un conjunto y un compilado de diferentes libros a lo largo de la historia y de los años, pero realmente nuestra Biblia no era palabra de Dios y realmente no fue vista así,
sino hasta muchos años después, inclusive del Mesías. Pero lo importante de entender es que realmente todo empezó por justamente eso que Josué le leyó al pueblo, por el Sefer Torah, ¿no? El rollo de la instrucción. Y justamente esto es sumamente interesante para ir entendiendo cuál era la palabra de Dios ante los profetas, ante los escritores bíblicos, ante los reyes, ante los salmistas, porque justamente no fue sino Esdras que compiló la Torah con todos los demás rollos de los escritos, de los profetas, de los libros poéticos, y realmente conformó o hizo lo que hoy llamaríamos Antiguo Testamento, ¿no? Fue entonces hasta donde él hizo lo que vendríamos considerando el Antiguo Testamento, que realmente es el Tanaj. Y realmente esto no fue sino hasta el año 539 al 331 aproximadamente antes de Cristo. O sea, realmente pasó muchos años en que tan siquiera existiera, ya deja tú la Biblia, en que existiera todo lo que todo lo que conocemos como Antiguo Testamento. Solo había un rollo, un libro sagrado el cual leían, el cual el pueblo entero seguía, estudiaba, conocía, y realmente estuvo muchos años solo. Y no solo eso, sino que encima Esdras, a la hora de compilar su canon, por así decirlo, él se mantuvo en un canon, ¿no? En un requisito, en una regla base para poder conformar y hacer todo este conjunto, sí, esta compilación de escritos. Y es que justamente ninguno de esos escritos contradijera lo que ya estaba escrito por Moisés. El requisito era que ninguno podría contradecir en contra de lo que ya estaba escrito. ¿Y por qué? ¿Por qué tanta importancia o por qué tenía que basarse en justamente lo que estaba escrito? Pues bueno, vamos a seguir viendo con la Biblia, no de nosotros, con la Biblia, para los escritores bíblicos, cuál era la palabra de Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 34, versículos 21, dice: Andad, consultad al Eterno por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de nuestro Señor que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra del Señor, por hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Este pasaje y esta historia en general, a mí, más allá de que me guste mucho, de que sea muy interesante, me parece muy curioso ver muchas veces cómo como creyentes la tomamos. Este es el rey Josías, ¿no? Es esta historia del rey Josías cuando se encuentran con el rollo de la ley. Y no cuántas enseñanzas, ¿no? Prédicas hay al respecto de resaltar y de ser conscientes de todo lo que implicó este acontecimiento, ¿no? De entrada que la dejaron, sí, que la abandonaron, luego el cómo el rey Josías llega literalmente a rasgar sus vestiduras de esa tristeza, de no hemos hecho nada de esto, ¿no? Y de ver el poder de la palabra de Dios, lo que tenía que hacer, lo que el Padre había mandado. Y ¿cómo eso? O sea, justamente nos encanta aprender de esas historias, las escuchamos en prédicas, en enseñanzas, de esa importancia de la palabra de Dios que tiene para el pueblo, para aquellos que son pueblo de Dios, de lo impactante que fue todo este acontecimiento con el rey Josías. Y una vez más, sí, nos encanta hablar de estas historias bíblicas, ¿no? Casi como a manera de escuelita dominical, pero realmente no entendemos qué es eso que tal cual como leemos en el Salmos, que tiene el poder de transformar el alma, ¿no? Que realmente es luz, es vida, y es ese fuego que realmente hace encender nuestros corazones para realmente vivir en esa santidad y en cumplir lo que el Padre está diciendo. Y decimos, no, sí, el rey Josías, y que encontró la palabra de Dios, y que... Por eso la palabra de Dios... No está hablando de la Biblia, no está hablando del Nuevo Testamento, no está hablando de todo este conjunto de libros. No está hablando ni siquiera del Antiguo Testamento. No está hablando ni siquiera de los profetas, no está hablando de 2 de Crónicas, no está hablando de los Salmos. No, está hablando del rollo de la instrucción, y tal cual, que quiero resaltar este último punto de este versículo. Dice: porque grande es la ira del Padre que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra del Padre, para hacer conforme a todo lo que está
escrito. Y es otra palabra que yo resalto, escrito en este libro. Claro, y es que, digo, es tan impresionante como todo se repite, pero, o sea, no es necesario ni siquiera mencionar por qué no seguían la palabra, por qué todo esto de los reyes, claro, ¿no? Pero es evidente cómo todo empieza a asociarse al querer ser como las otras naciones, perdiendo justamente una identidad, queriendo ser como las otras naciones y olvidándose justamente de lo que está escrito, y así olvidándose pues de la misma palabra del Padre, ¿no? Entonces por eso justamente este rey, pues es que es tan impresionante como descubre cosas que ya estaban ahí, que son parte de justamente su esencia, se supone, ¿no? Sí, de su identidad. De su identidad, y él las descubre y dice, ¿qué estamos haciendo? Sí, ¿qué hemos estado haciendo todo este tiempo, ¿no? Y pues bueno, siguiendo todavía, tenemos Salmos 33:4, que dice, porque recta es la palabra del Padre, y toda su obra es hecha con fidelidad. Al principio se estaba diciendo estos significados de Dabar, pues que no son meramente pura palabrería, no es palabra hueca ni vacía, sino es hechos, son hechos. Entonces aquí prácticamente en este verso dice, porque recta es la palabra del Padre y toda su obra es hecha con fidelidad. Él me ama con hechos. Aquí nos está diciendo que Él nos ama con hechos, y pues bueno, aquí ya nos está diciendo que en primera su palabra es recta, no es hueca, no es vacía, no es nada de eso, sino es pura bendición, pura cosa buena para nosotros. Acción, justicia, rectitud. Sí, y pues ahí está, fidelidad, es fiel, su palabra es fiel. Interrumpimos muy brevemente tu podcast favorito para agradecerles a aquellas personas que nos han acompañado a lo largo de estas 3 temporadas, que ven nuestros episodios, que nos comentan, nos comparten. De verdad, muchísimas gracias. Y gracias a ti que nos ves por primera vez, que te tomas el tiempo de ver este episodio. Bienvenido a este podcast. Este podcast es creado para personas que tienen hambre y sed de la Escritura. Para aquellos que no anteponen sus propias creencias, opiniones o doctrinas, sino que genuinamente tienen el deseo de conocer la profundidad y la verdad de su Dabar de principio a fin y en contexto. Si tú eres una de esas personas, pues no te pierdas ninguno de nuestros episodios de esta 3ª temporada y de las temporadas anteriores. Y también queremos invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales para poder platicar con ustedes, que nos hagan preguntas, que nos comenten y que no se pierdan las enseñanzas, versículos y todo el contenido diferente que preparamos para ustedes cada semana. También, ¿por qué no? Que se suscriban aquí a nuestro canal de YouTube, no solo para que no se pierdan los episodios de esta temporada, sino también para que no se pierdan los nuevos videos que estaremos preparando para ustedes en los próximos meses. Sin nada más que decir, les dejamos que sigan disfrutando de este episodio hasta el final y que nos dejen sus opiniones y aportaciones en la caja de comentarios. Muchísimas gracias y bendiciones. Y vamos, una vez más que estamos respondiendo cuál era la palabra de Dios para los escritores bíblicos. Y vamos a un pasaje que yo sé que todos los que nos están escuchando conocen. Bueno, al menos hablando de creyentes, ¿verdad? Y es justamente un versículo que hasta nos ponen en nuestro grupo de jóvenes, en nuestra escuelita dominical, en todos lados a memorizar. Y es justamente el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y una vez más, todos decimos amén. Todos sabemos que la palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Y obviamente Salmo 119, aquí está el ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿no? Y todos estos versículos que nos conocemos tan bien, que nos memorizamos, pero aquí lo importante es, ¿a qué palabra se está refiriendo? Obviamente es Salmos. Dudo mucho que a Romanos. Dudo mucho que esté hablando de Hechos, de Gálatas, de los Evangelios. Claro. Dudo mucho que esté hablando de los profetas, porque todavía no estaban, ¿no? Bueno, estaba
estaba Saúl, ¿no? No estaba Samuel. Samuel, sí, sí, bueno, pero ya, ¿cómo se dice? Realmente es más considerado un juez, ¿no? Que Sí. bueno, ser un profeta, pero era la época de los jueces. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el salmista al decir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino? Bueno, pues les dejo de tarea que lean en contexto, que no saquen conclusiones por ustedes mismos. No, pero es que les dejo de tarea que lean el Salmo 119 completo para que vean de qué está hablando, cuál es el contexto de todo el Salmo, de todo ese capítulo, para que entendamos a qué se está refiriendo cuando habla de palabra, cuando dice tu palabra, tus justos juicios. ¿A qué se refiere cuando habla de tus justos juicios, de tus caminos, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras? ¿A qué palabras se está refiriendo? Bueno, pues, una vez más, creo que es evidente, pero aún así les dejo de tarea que lo lean, que lo estudien. ¿Qué otros versículos? Pues bueno, ya es Hebreos. Ya Pasamos al Nuevo Testamento. Ya tenían compilado todo por Esdras, lo que es el Antiguo Testamento. Y dice Hebreos 4:12, porque la palabra del Padre es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ves? Aquí dice, la palabra es viva y eficaz. Quiere decir, ¿qué es lo que está pasando en el Nuevo Testamento? Son las palabras de nuestro Mesías. Efectivamente son palabras, sí, claro. La palabra son palabras de nuestro Mesías, porque él no dijo nada, que no fuese ya anunciado por nuestro Padre, ¿no? Y no iba a enseñar nada que fuera diferente a lo que ya estaba escrito y lo que ellos entendían con un razonamiento hebreo, que es la palabra, ¿no? Palabra. Y ya lo vimos en el episodio 4. Y pues bueno, dice que es viva y es eficaz, y esa es justamente la que es más cortante que toda espada de doble filo y que penetra a nuestra alma. Es la que debería de penetrar a nuestra alma, y es la que nos rejuvenece y la que nos sana. Y bueno, vámonos a Romanos. Ya estamos en el Nuevo Testamento, estamos haciendo un recorrido por toda la Biblia para ver cuál es la palabra de Dios para los escritores, en la mentalidad de estos escritores hebreos, judíos, israelitas, etcétera, en su mente, para ellos, ¿cuál era la palabra de Dios? Bueno, si el escritor de Hebreos ya lo deja bastante claro, pero aún así ponemos peros, y bueno, es que ahora, bueno, vamos a ver en Romanos 10:17, ¿qué dice Pablo? Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, bueno, una vez más, podemos fácilmente sacar conclusiones que aquí nadie está diciendo, que en ningún versículo vamos a leer, y automáticamente ponerle nuestra interpretación a Pablo de que él se está refiriendo a toda la Biblia, que ni siquiera estaba compilada en el Nuevo Testamento, sí. Ni siquiera los evangelios, no existía el Nuevo Testamento como tal, aunque ya había escrito. Todo lo demás eran cartas dirigidas a un destinatario, una persona. Y eran cartas o iglesia, fundamentadas y basadas en la escritura, en lo que ya estaba escrito. Pero bueno, si entendemos y vamos un poquito más allá de nuestros razonamientos modernos y occidentales, pues haría mucho más sentido si entendiéramos justamente para un hebreo, un escritor hebreo como Pablo, que implicaba justamente lo que es la fe. Y el decir que esa fe viene por el oír, y el ser capaces de escuchar viene a través de la palabra. Y justamente, si conociéramos lo que Pablo conocía, nos daríamos cuenta porque efectivamente tenemos corroborado en toda la Escritura que nuestra capacidad de oír y de entendimiento y de escuchar viene por la palabra, y por la única palabra que ellos entendían y conocían como palabra. Y es que mismo, si la palabra es acción, pues nosotros no nos basta con oír, sino también tenemos que actuar y accionar, ¿no? Y lo vemos tan claro en toda la historia de la Biblia y del pueblo, como, o sea, que Josué leyó todas estas palabras al pueblo, ¿no? Y muchos dijeron, amén, amén, amén. Pero al final de cuentas no le sirvió, porque no venía acompañada con fe. Exactamente. Entonces, pues de nada sirve escucharla si no vamos a actuar. Y está Santiago 1:22 que dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos
a nosotros mismos, ¿no? Pues es que yo conozco la palabra, yo la sé, yo he escuchado que sí hay que obedecer, yo he escuchado que sí hay que hacer, pero pues no más nada, ¿no? Si no viene alguien y nos dice, y si viene alguien y nos dice, no, pues es que aquí dice en su escritura que esto y esto, no, esto ya no es, entonces ya no somos hacedores, nada más somos simplemente oidores. Así es. Y por último, yo creo que el más definitivo de todos, y obviamente está puesto al final a propósito porque pues son palabras de nuestro Mesías, son letras rojas de los evangelios, y qué mejor que terminar con las mismas palabras y enseñanzas de nuestro Mesías. Si ya no solo ya lo comprobamos con todos estos versículos y con muchos más que evidentemente estamos optando por ir muy salteadamente y versículos muy específicos, pero si bien tenemos comprobado por toda la Biblia cuál es la palabra de Dios y muchos más versículos de los que estamos leyendo que nos lo confirman, realmente aquí qué mejor que ir al entendimiento o a lo que nuestro Mesías nos enseñó, más allá de lo lógico y tomar en cuenta la propia historia, que no existía Nuevo Testamento, no existía algo llamado Biblia como para que ahora nosotros, por arte de magia, asumir a que se estaba refiriendo a toda la Biblia, ¿no? Sino entender justamente al revés, que la escritura y el Nuevo Testamento están fundamentados en la palabra de Dios. Oye, bueno, de todos modos, aunque ya en esa época tenían compilado el Antiguo Testamento, ellos mismos entendían que el Antiguo Testamento no era la palabra, ¿no?, del Padre. Entonces, ya justamente ellos ya lo tenían catalogado por partes. El mismo sí, y eran las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, conformadas por la palabra, los escritos, los profetas. Así es. Pero bueno, ¿qué dice aquí nuestro Mesías en Lucas 11:28? Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, la palabra de Dios es algo que además se tiene que guardar, se tiene que cumplir, observar, practicar. Con lo cual no estamos hablando de meros escritos con enseñanzas bonitas, sino habla de algo que se tiene que guardar, que se tiene que cumplir, que se tiene que seguir. Pues es seguir los pasos de nuestro Mesías. Exactamente. Hacer lo que él hizo. Lo que él guardó, lo que él cumplió. Vino y guardó. Así es. Entonces, creo que no hay más dudas, digo, a no ser que justamente queramos aferrarnos a interpretaciones propias, pero aún si nos vamos a lo lógico, a lo simple, a lo sencillo de entender, para empezar en qué año se fue compilando cada cosa y que no fue sino hasta años después, hasta el siglo III, IV, que realmente se formó lo que podríamos hoy llamar Biblia, ¿no? Y canon, y además un canon que cada uno, o sea, que ha ido cambiando y que cada uno ha querido hacer el suyo propio, hasta Martín Lutero quiso hacer el suyo propio, o sea, en fin. Pero la palabra de Dios justamente no está sujeto a que yo quiero este libro y este libro, entonces la palabra de Dios no es nuestra Biblia, un conjunto de libros. La palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios no cambia y por lo mismo no está sujeto a alguien que diga yo quito esta carta de aquí, yo quito este librito de aquí, sí, no. No. La palabra de Dios, sin lugar a dudas para todo escritor bíblico, es la Torá. Son las instrucciones del Padre, lo que Moisés escribió, desde Génesis hasta Deuteronomio, porque también eso es lo importante de entender la palabra Torá y no ley. Claro. Porque la palabra Torá abarca justamente toda instrucción y todo realmente. Por eso el tomar la palabra ley y tomarla como algo que no, realmente estamos quitando desde Génesis. O sea, realmente es anular algo que viene desde Génesis. No tiene nada más que ver con Éxodo o con Levítico o con Deuteronomio. Realmente es algo que va desde Génesis. Con lo cual, la palabra de Dios, para todo escritor bíblico, era lo que Moisés escribió, era la Torá, el Humash, ¿no? El conjunto el Pentateuco, ¿no? Si lo queremos ver en griego. O sea, este conjunto de cinco libros
que conformaban pues justamente el rollo de la Torá y que era la palabra de Dios para todo escritor bíblico. Así que de ahora en adelante, cada que vayamos a nuestras Biblias y leamos en el libro que sea, en el conjunto de libros que sea, la palabra y que leamos sobre la palabra de Dios, en nuestra mente, al igual que lo tenían los escritores bíblicos, en nuestra mente tiene que estar su Torá, sus instrucciones, sus mandamientos, siempre. Y van a ver cómo, justamente si en nuestra mente está eso, todos esos versículos donde aparece ese entendimiento de la palabra o es mencionada la palabra de Dios, va a ser todavía mucho más claro. Pero bueno, ya entendiendo para los escritores bíblicos qué es la palabra de Dios, ¿por qué no cerrar este episodio? ¿Ya? ¿Ya acabó? No. Bueno, vamos para allá. ¿Por qué no cerrar con este episodio con un montón de versículos que simplemente nos hablen y nos digan para nuestro Dios? Porque una vez más, o sea, por favor, yo espero y de verdad, esto es muy importante. Yo quiero pedirles que a todos ustedes que están escuchando, quiten de su mente el yo creo, es que el yo pienso, es que fulanito de tal, ya sea amigo, comadre, compadre, pastor, líder, me dijo tal cosa, o es que yo he escuchado esta otra cosa, es que yo he entendido que en este otro versículo dice tal cosa. Pero es que Jesús no es Dios. Es que... o cosas que nada cosas que ver, random ahí que nada que ver con el tema del episodio de hoy. Quitémonos de nuestra mente nuestras creencias o lo que fulanito de tal diga o lo que nosotros digamos. Es más, de hecho, y así quedamos, o sea, realmente vamos a comentar poco y a explicar poco de los versículos que vamos a leer ahora. Nos vamos a dedicar a principalmente leerlos. Vamos a leer la Biblia de principio a fin, o sea, versículos salteados por toda la escritura de principio a fin, para ver qué dice la escritura, qué dice toda la Biblia acerca de la Torá. Para el Padre, porque obviamente si creemos y sabemos que el Padre inspiró toda la Biblia, ok, está bien. Si verdaderamente lo crees, bueno, pues vamos a ver para el Padre, tomando en cuenta que Él inspiró cada palabra de nuestra Biblia, para el Padre, ¿qué es la palabra de Dios? Me impresiona y digo, imagínate que nosotros, un apocalipsis aquí, ¿no? Tremendo. Ajá. La humanidad desapareció, etcétera, todo el rollo. Y solo sobrevive un niño, ¿no? Entonces ese niño encuentra este libro. A mí me impresionaría que si lo lee, su manera de ver la Biblia va a ser totalmente diferente a lo que hoy en día si alguien viene y la lee y alguien le dice es que esto es así, esto es así, eso tienes que hacerlo acá. No, simplemente esta persona, sin ningún prejuicio, sin ningún dogma, sin ningún pues enseñanza de hombre o lo que sea, él viene y simplemente lee y toma lo que tal cual como está escrito, va a ser totalmente diferente a lo que hoy en día nosotros hacemos, enseñamos o cómo vivimos conforme a esto. Va a ser totalmente diferente. Porque está fuera de prejuicio y pura dogma doctrinal. Entonces es impresionante cómo eso nos afecta mucho como lectores, como estudiadores, como personas que queremos seguir los pasos de nuestro Mesías a leer este libro. Por eso, por favor, fuera ahorita yo creo, fuera ideas, fuera es que aquí hay otro versículo que dice esta otra cosa. Vamos a limitarnos únicamente a leer nuestra Biblia, este libro que tanto decimos seguir y amar y que es nuestra guía de nuestra vida. Bueno, si tanto así nos importa, bueno, pues que nos importe lo que está escrito, cada palabra que está en él, y no tachar y no rayar y no ver a conveniencia. Y yo me quedo con este versículo porque aquí dice esto otro. Y es como de, bueno, si en este otro versículo dice algo que tú entiendes de esta manera y que es contrario y que rechaza algo de acá, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Claro. Arrancamos nuestra Biblia, rayamos esa parte, vamos a leer de principio a fin qué dice la Biblia con respecto a la Torá. Ya por eso nos quedamos con nuestros libritos que nos dan de Juan. El Evangelio de Juan. Mateo, sí. ¿No? Esos chiquititos así. Sí. Y pues bueno, vamos a leer Deuteronomio para empezar con esta pregunta, ¿no? De
qué es lo que Dice la la Biblia. misma palabra dice de ella misma. Y es Deuteronomio 11, ¿qué es? 11, 26, 28. Dice, y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Y bueno, aquí muchos pues diremos, ay, es que la maldición, ¿no? Esto ya lo vino a quitar el Padre, ¿no? Ya fuera de maldición, nosotros ya somos libres de eso. Pero bueno, es que aquí entra lo mismo, ¿no? De la palabra, ley, Torah, esto, ¿no? Y a veces es muy fuerte y lo tomamos muy a mal o que ya no es. Pero está el corto del episodio 6, aquí donde dice, donde es del adopto del hijo, donde le dice que pues así como también hay cosas buenas para ti, como mi hijo, que ahora eres mi hijo, también hay corrección, también disciplina. hay disciplina. Entonces justamente aquí no estamos exentos Claro. de tener, si hacemos algo bueno, pues ser premiados, y si ser algo malo, pues la consecuencia de eso, ¿no? Entonces, por eso aquí dice, y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos del Padre que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos del Padre y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Bueno, aquí la cuestión es, bueno, entonces, ok, oigo y ya, ¿no? Aquí es lo mismo, ser hacedores, que viene acompañado con fidelidad, con fe, y fidelidad es acción, no nada más eso. Y bueno, entonces, pues, si no oigo, no pasa nada. Eso es lo que Por eso muchos aquí se confunden y dicen, bueno, es que si una persona que nunca escuchó del evangelio no oye y no sabe, pues bueno, no pasa nada, no está pecando, no hace el otro, no sé qué. Bueno, es que, ok, no es que porque si no oyes no te va a pasar nada, ¿no? Hay en nosotros una, ¿cómo decirlo? Un instinto tal vez de seguir la voluntad del Padre. Claro. Nosotros tenemos un instinto de adorar a alguien. Si alguien nos dice o no nos enseña que tenemos que adorar a nuestro Creador, a nuestro Padre, vamos a querer adorar otra cosa. Es evidente. Entonces, aquí es lo mismo. Pablo habla de eso al respecto en Romanos, de hecho. Entonces, pues en conclusión, primer punto, bendición. La palabra es bendición y maldición. Pero bendición si se obedece y maldición si se desobedece. No al revés. La palabra de Dios, al menos no existe un solo versículo en toda la Biblia, y aquí en la misma palabra, que ella misma se define a sí misma, que traiga maldición por cumplirla, por obedecerla. No existe, no. Y tomémoslo como corrección. Claro. Porque claro. Pues es que maldición... Sí, claro. Al final en ese entonces se entiende maldición como ese concepto. Las consecuencias, sí. Al final de cuentas, por desobedecer. No, jamás va a traer consecuencia ni maldición por obedecerla. Sino es bendición si se obedece, maldición si se desobedece. Pero la palabra de nuestro Padre no solo es bendición y maldición, también es justa. En Deuteronomio 4, que ya leímos hace rato, en el versículo 8 dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? Entonces, la ley, la palabra de nuestro Padre es justa. Sí, y para complementar, también Isaías 48:2 dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley del Padre. Me piden justos juicios y quieren acercarse más a mí. Este está súper poderoso. Sí. Está bueno. Sí. Y bueno, la palabra de nuestro Dios no solo es bendición si se obedece, maldición si se desobedece, no solo es justa, sino también es buena. Dice, y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. ¿No? Y aquí está una vez más, les diste juicios, ¿no? Juicios rectos, leyes verdaderas. Aquí hay otra vez en este versículo, en un solo versículo también hay más definiciones. Y dice, y mandamientos buenos. La palabra de Dios es buena. Y pues bueno, también para complementar,
está Romanos 7:12, y yo les invito a leer todo el capítulo 7 en contexto para que nosotros podamos entender que a veces nuestras definiciones están mal, están erradas. Ajá. Entonces, es mejor siempre leer todo en conjunto. Y vamos a leer específicamente el 7:12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Y pues bueno, ahora sí que no hay más que agregar. No hay más que agregar. Es Pablo hablando en el Nuevo Testamento. No hay más que agregar, pero bueno, yo quiero decir algo. Una vez estábamos platicando con una amiga, y estábamos hablando sobre un verso en específico que decía sobre que Judá tenía ataduras, ¿no? Que era sobre esto sobre Oseas, que hay un arco que va lejos y toda esta situación. Estaba hablando un poco como una alegoría, y habla sobre que Judá tenía ataduras y que José tenía gracia, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, ¿tú qué crees a qué se refiere que Judá... ¿A qué se refiere cuando proféticamente habla de que Judá tiene ataduras, ¿no? Tiene ataduras, y me dice, ¿porque tienen la ley? Y yo, wow, o sea, no, ¿cómo crees? No, ya uno, son de esas cosas que te quedan a ti como que debí haber contestado diferente, debí haber contestado de otra manera, o más bien te quedas corto, porque son de esas cosas que las esperas. Sí, esperas esa pregunta, pero a la vez, esa respuesta, pero a la vez te llega de golpe que dices, ching, ¿qué digo? ¿No? Que, o sea, entiendes que no. Sí, ¿no? claro. Entonces, como que no te caben. Sí, no. O sea, te faltan palabras para decir lo que realmente es. Y bueno, le decía a esta persona, no, o sea, ¿cómo vamos a pensar que justamente la ley es atadura? Sí. ¿Cómo? Es parte del Padre. El Padre se lo dio a un pueblo para que viviera justamente. Entonces, ¿cómo vamos a decir que es atadura? Bueno, pues es lo que les decía. Todo prejuicio, todo dogma, toda doctrina que se ha encargado a lo largo de los años de malinterpretar lo que es la palabra ley, cuando tendría que ser diferente. Y es lo que estamos viendo ahorita. Justamente, estamos corroborando esos verdaderos significados, esas verdaderas definiciones, que la misma palabra, no prejuicios, no dogmas, no malas interpretaciones, sino la definición es que la misma escritura y que la misma Biblia le da a la palabra de Dios. Yo espero que esta persona haya pues captado y se haya quedado con algo. Y eso, y digo, no es tema para este episodio porque lo vamos a hablar más a profundidad, pero eso, tú lo dijiste muy bien, ¿cómo podemos ser capaces de atrevernos de que por nuestra mente pase algo como eso? O sea, es que eso ya de por sí es increíble, el atrevernos a pensar de esa forma de la palabra de Dios. Pero, aún por mucho de ciertas cuestiones, de que bueno, de que hacer esto, de que esto no, de que esto sí, aún más allá de esto, es sumamente triste que independientemente de qué hay que hacer, que no, pensemos que la palabra de Dios, que la Torah es atadura. Y bueno, y justamente, pues, aparte de todas estas definiciones que ya vimos, pues precisamente la palabra de Dios es libertad. Y dice en Salmos 119, versículos 45, dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Versículo 44, guardaré tu Torah siempre, para siempre, eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Entonces, más allá de que no hay ni un solo versículo que nos haga pensar lo contrario, literalmente sí hay versículos que nos dicen que la Torah es libertad. Está Santiago 2, 12. Esa me encanta. Dice, así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Digo, aquí hay mucho que decir. No voy a decir porque también tenemos otro, que es Santiago, ahí mismo, Santiago 1, 25, que dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo,
sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Digo, aquí pueden llegar pues, malas interpretaciones. Sí, es que sí, no, es que no es la ley, No, porque esa es la que te condena, esa de es hecho, la que te juzga. de hecho, la ley de la libertad, por eso aclara, porque la ley de la libertad ya es otro. Pero una Sí. vez más, si nos quitamos de prejuicios y simplemente nos metemos en la mentalidad de los escritores bíblicos que conocían las escrituras, que conocían los salmos, que por supuesto que Santiago conocía, Sí. que en Salmos dice que andaré en libertad porque busqué los mandamientos, no hay nada absolutamente que nos lleve a pensar en una interpretación contraria Y o es que diferente. todo dice de hacer. De hacer, exactamente. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si está hablando? Si tú ya eres de, libre, ¿tú qué vas a hacer? Y ya no hay que guardar, ya no hay necesidad de eso, pues que justamente porque habla de hacer, ¿no? De guardar. Es que está lo cumplir, del de lo bueno y lo malo. Entonces, claro. entonces Claro, o sea, es que es pura lógica, puro sentido común. A veces es triste cómo nuestra fe la separamos del sentido común y de la propia lógica, pero una vez más, no estamos aquí para interpretar, estamos aquí para simplemente ver qué dice la Biblia. Y en Salmos 19:7 dice, encontramos, la ley del Padre es perfecta que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel que hace sabio al sencillo. Y justamente, ¿qué dijo Santiago? Que andar en la perfecta ley, la de la libertad. O sea, él mismo ahí da dos definiciones que no le encontramos a ninguna otra ley, a ninguna otra nueva ley o ninguna ley diferente, más que a la Torá, a la palabra de Dios, que Santiago conocía, que los discípulos conocían, que nuestro Mesías conocía, que los salmistas conocían y que justamente, coincidentemente, ¿no? Que de coincidencia no tiene nada, o sea, coincidentemente Santiago justamente le aplica esas dos definiciones cuando habla de la ley, le aplica esas dos mismas definiciones que encontramos en los Salmos. Es libertad y es perfecta, que convierte el alma y que hace sabio al sencillo. Oh Padre, aquí está tu siervo que te ama. Quiero servirte, agradarte, quiero obedecerte conforme a tu palabra. Heme aquí, lo que tú digas yo voy a hacer. Hola, hijo, pues no sabes el gusto que me da de escuchar esas palabras. Justamente es el corazón que estoy buscando. Padre, sí, lo que tú digas voy a hacer. De hecho, tengo aquí unas instrucciones para ti como mi hijo. Ay, Padre, ¿no te parecen un poquito difíciles de hacer o religiosas, si me permites? Mira, Padre, de verdad, cualquier otra cosa que quieras que haga, yo quiero guardar toda tu palabra, pero justamente esto no sé, ¿no tienes alguna otra cosa para mí? Es inevitable ir viendo cómo todo va conectando, cómo las palabras van viéndose, de que cómo los salmistas, principalmente pues David, habla a través de ello, porque más que nadie, él entendió que es andar en sus caminos. Entonces, también es camino. La palabra de Dios también es Y eso camino. está en Éxodo. Vamos a verlo porque muchos pueden decir, no, es que pues, el Mesías enseñó algo diferente, si es que pensamos así, si es que uno de los que están viendo aquí este episodio piensa así. Bueno, ya está el episodio 4 para que vayan a darse cuenta que no es así. Sí, no, pero bueno, si aún así persevera esa manera de pensar, que el Mesías enseñó algo diferente de lo que ya está escrito, como bien decimos, es que justamente el Nuevo Testamento es nuevo y el Antiguo es viejo, entonces no hay que seguir lo viejo, sino que hay que seguir lo nuevo. Pues bueno, aquí en Éxodo 18:20 dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Y es inevitable pues, ver todos los pasajes que habla de que el joven no se aparte del camino, que se dé lámpara hacia mis pies, en tu camino, en todo este rollo. Cómo vas tomando sentido y vas viendo el razonamiento y el pensamiento hebreo. Sí, claro, de que para ellos los caminos de Dios, su camino es las ordenanzas, la ley. Es caminar en la palabra, ese es el camino de Dios. En Josué 22:5 dice,
solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la Torá de Moisés, siervo de Adonai, de Moisés, siervo de Adonai, os ordenó, que améis al Padre vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él. Entonces, una vez más, en el pensamiento del Padre, de los escritores bíblicos, del pueblo de Dios, los caminos de Dios son su palabra. Y al revés. Y pues bueno, o sea, Proverbios, Salmos, es algo que leemos pues bastante y es como que mucho de reflexionar, es como que en las mañanas leer un salmo, Sí, leer los proverbios uno por día, ¿no? Sí, Pues sí. bueno, ¿qué más? Está Proverbios 6:23, que dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida la reprensión que te instruyen para que te guarden de la mala mujer, ¿no? Sí. Pero pues justamente es como que una reinterpretación de lo que del Salmo de Claro, David, de David. De su padre, ¿sí? Sí, y al final de cuentas, cada versículo tiene ahora sí que su jugo, ¿no? Mucho que desmenuzarle, mucho que ver de cada versículo de los que estamos leyendo, su propia aplicación específica de acuerdo al contexto y a muchas cosas, pero al final de cuentas todos comparten, y lo que estamos viendo ahorita es que hablan de la palabra, todos relación y todos claramente enfáticos a que hablan de la Torá. Y justamente lo único que estamos viendo y nos estamos limitando a hacer es ver las definiciones, ¿no? Y los conceptos que le dan a la palabra de Dios y el cómo los escritores bíblicos veían y entendían la palabra de Dios. Y justamente, bueno, ya hemos visto varias de ellas. Y aquí en Job, y este pasaje de Job es muy interesante porque, una vez más, como ya dijimos, no estamos aquí para explicar a gran profundidad cada uno de ellos ni a dar un entendimiento ni una interpretación a profundidad. Nos vamos a dedicar únicamente a leer, pero es muy interesante porque este episodio se llama Sudabar Eterna. Y hermano, si tú sabías, no sé si los que nos escuchan sabían, que Job se escribió, de acuerdo a según historiadores, y obviamente está muy evidenciado que Job se escribió inclusive antes que la palabra de Dios, inclusive antes que Moisés escribiera por completo la Torá. Y a pesar de que es un libro anterior a Moisés y anterior a que la Torá estuviera puesta por escrita, ojo, por escrita, una vez más, este episodio se llama Sudabar Eterna y lo vamos a comprobar o lo vamos a terminar de ver en la segunda parte, por eso ambas partes son importantes, pero justamente Job, aquí en Job 24:13 dice lo siguiente: ellos son, ahí les invito a que lean el contexto, ¿no? Pero justamente dice, ellos son los que rebeldes a la luz nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. Entonces aquí menciona dos cosas: que no conocieron sus caminos, y obviamente estamos viendo que la palabra de Dios son los caminos de Dios, y dice rebeldes a la luz. Y bueno, justamente vamos a ver que la única cosa escrita, por así decirlo, el único concepto como palabra de Dios, que se le da justamente es luz. Otra de las definiciones Claro. que se le da es justamente luz. Y pues aparte de ser luz, pues también es vida. Entonces eso lo encontramos en Salmo 119:93, que dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Pero también, claro, ahí habla a través de un contexto de unas vivencias, pero no podemos dejar de lado que nunca debemos de olvidar sus mandamientos, porque ellos son los que nos dan vida. ¿Qué estábamos diciendo? Que entras al tuétano, sí. Es directa, es como una espada de doble filo. Entonces, eso es también lo que nos da vida, porque Claro. que entre hasta nuestro ser y nos rejuvenece. Sí, claro. No, y aparte, lo confirmamos en Proverbios 19:16, dice justamente el que, tomando en cuenta en lo que vamos, que la palabra de Dios es vida, justamente dice, el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Y a mí me encanta cómo, a pesar de que vamos avanzando en las definiciones, en los versículos que estamos leyendo se siguen repitiendo una y otra vez las mismas definiciones que ya vimos y encontramos en otros pasajes, ¿no? Una vez más, aquí nos confirma
que el que guarda el mandamiento, guarda su alma, y el que me los menosprecia, sus caminos, o sea, una vez más, caminos igual a el mandamiento de Dios, ¿no? Sus mandamientos. Entonces, bueno, la palabra de Dios también es vida. Y digo, espero que no se sienta que estamos yendo muy rápido. Espero. Pero pues ahí regrésenle. Claro. Pero bueno, siguiendo, pues también obviamente no podía faltar que sea verdad. Claro. Y ahí mismo es que, en serio, les invitamos a leer con ese entendimiento, esas definiciones que se han dicho, todo el Salmo 119. Y digo, lo vamos a hacer aún más, aunque pues los invitamos personalmente. Claro, ¿no? a que lo hagan por Lo vamos a hacer todavía aún más. Todavía nos falta un episodio más para completar este tema. Y es Salmo 119, 142, que dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Y pues bueno, por eso les digo que hay que leerlo, porque el 119 está sin fin de lo que es la esencia de la escritura misma, de la Torá, de la ley. Dice 141, pequeño soy yo y desechado, mas no me olvidé de tus mandamientos. Tu justicia es justa, es justicia eterna, y tu ley la verdad. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo, hermano? ¿Qué? Que como ya dijimos, esto está por toda la Biblia y realmente vamos a comprobar no solo que su palabra es eterna, que su palabra no cambia, sino que literalmente por eso mismo, de que su palabra es eterna, no cambia y no está sujeta a que primero fue una cosa, luego otra, es que luego ahora esto, realmente vamos a comprobar cómo hay un mismo mensaje de principio a fin, y aún los escritores del Nuevo Testamento nos lo confirmaban a pesar de que pudiéramos pensar lo contrario. Y es que en Romanos 2:20 justamente Pablo escribió, dijo: instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ahora, bueno, no estamos una vez más enseñando ni interpretando aquí pasajes, pero bueno, el contexto justamente es un reproche hacia el pueblo judío de que ellos, a pesar de tener la Torá, pues justamente pues igual, ¿no? Se iban a sus propios caminos, a sus propias interpretaciones, a sus propias cosas, a también pecar, a también hacer lo malo, pero justamente vemos que aquí Pablo no está hablando mal de la Torá. Aquí Pablo está hablando mal de ellos, ¿no? De nosotros, de judíos, gentiles, o sea, entonces realmente él mismo está afirmando de su propia boca que justamente, una vez más dice, ya me perdí, aquí está, dice que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. O sea, él estaba afirmando que el propio pueblo judío lo tenía, simplemente pues, a pesar de tenerla, pues no estaban caminando verdaderamente conforme a ella, ¿no? Y digo, ahorita me faltó uno más, que es el 119:30, pero vamos a leer desde el 29. Dice: aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. Y dice, he puesto tus juicios delante de mí, ¿no? Entonces no hay más, no es tan claro verlo, que pues justamente eso es un anhelo de conocerlo a él, de tener su ley para andar en sus caminos que son verdad. Uh-huh. Y digo, ahí también para añadirlo a camino, dice ahí mismo en el 119, pero el 32, dice: por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanchas mi corazón. Aquí está hablando prácticamente de que necesito que ensanches más mi corazón, porque tengo que correr, pero eso es de correr hacia él. Cuando ves a una persona que nunca has visto, o bueno, más bien que tiene tiempo que no has visto, vas y corres con ese amor, porque lo quieres, lo deseas, ¿no? Entonces habla de un deseo de que por sus mandamientos correré, ensancha mi corazón, porque necesito más espacio para abrazar esa ley, esos mandamientos, ese camino, esa palabra. Y qué diferencia ver estos pasajes y el corazón con el que los escritores bíblicos en general, y sobre todo aquí los salmistas, David, escribían con respecto a la palabra, y ves el pensamiento, la opinión y los conceptos que tiene el cristiano, el creyente de hoy en día, que nada que ver con cómo
los propios escritores de este libro que tanto decimos seguir y estudiar y leer y conocer, realmente tenían. O sea, los conceptos y las ideas y el pensamiento con respecto a la palabra de Dios que se tiene hoy en día, nada que ver con la forma en la que justamente los escritores bíblicos veían la palabra de Dios, ¿no? Verdad, santidad, justos juicios, caminos rectos. Y es más, un versículo que ni siquiera hay que buscar porque lo hemos leído muchas veces y es uno de los versículos pilares de todo este ministerio de Dabar. Juan 17, 17. Y son palabras de nuestro Mesías. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, una vez más, por boca de nuestro propio Mesías, de nuestro Rey Salvador, él mismo afirma una vez más que su palabra es la verdad. Y creo que está de más enfatizar una vez más, pues a qué se estaba refiriendo a decir tu palabra es verdad, ¿no? Claro, sí. ¿Qué es lo que en la mente de nuestro Mesías estaba al decir tu palabra es verdad? Entonces, pues justamente ya vimos que, recapitulando, la palabra de Dios, según la Biblia, según nuestro Padre que inspiró las Escrituras, para él la palabra de Dios es, su Torah es bendición si se cumple, maldición si se desobedece. Es justa, es buena, es libertad, es perfecta, es el camino, es luz, es verdad y es vida. Así que yo aquí no veo nada de que es mala por cumplirla, de que trae maldición, de que algo negativo. Yo realmente no encuentro ningún pasaje. Atadura. Que es atadura, justamente como se decía esta persona. No encuentro ningún versículo así. Ahora, ¿qué hay de esos versículos que pareciera decir algo malo, negativo, dar estas definiciones de la palabra? Porque lo mencionamos desde el principio del episodio. Es que bueno, digo, malo sería que como creyentes nos encargáramos de demostrar que esto es malo. Uf, peor. Pero es que aquí dice que es mala. Y que nos aferráramos así o sí, pero ¿qué dice? Porque justamente a eso vamos, y lo mencionamos al principio del episodio. O sea, aquí hay de dos. O nuestra interpretación es correcta, y efectivamente esos versículos que parecieran decir tal vez algo contrario a todo el montonal de versículos que ya leímos y que ni siquiera son todos los que existen y los que hablan una y otra vez de estas definiciones que les dijimos. Sí, hay un montonal y todo la otra vez estaba viendo un video, oye, ¿sabías que el capítulo más largo de toda la Biblia es el Salmo 119? Sí. ¿Sí? Y yo me quedé pensando, y yo decía, o sea, está bien, ¿no? O sea, está bien saber ese dato. Y es el más leído. Y sí, pero no, digo, y está bien saber esos datos curiosos de la Biblia, pero como dijimos en el episodio 5, ¿de qué nos sirven los datos curiosos? O sea, realmente vivamos la palabra de Dios, realmente algo nos debería decir justamente. Ya deja tú que el Salmo 119 sea el más largo de toda la Biblia. ¿De qué habla el Salmo 119? Es que eso es lo que digo, si es el más leído, ¿sí? Y luego es el que más versículos nos memorizamos, que nos citamos constantemente. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué nos sirve si realmente ni siquiera entendemos de qué está hablando el Salmo 119? ¿No? Entonces, el camino, sí. Sí. La verdad. Biblia. Exactamente. Entonces, ya lo dijimos desde un principio. Aquí hay de dos. O entonces nuestro entendimiento de esos pasajes que podrían hablar contrariamente es correcta, y entonces, perfecto. Yo les invito ahora mismo, agarren el Salmo 119, agarren todos los salmos y rompamos todos esos versículos, arranquemos todos los versículos. Porque entonces estamos hablando de una clara contradicción entre esos versículos que parecen decir los contrarios y esto. Entonces, o se contradice, o la Biblia es un conjunto de libros perfectamente contradictorios y nada que ver con que sean inspirados por Dios, o entonces nuestra interpretación es correcta, la cosa ya cambió, entonces perfecto, quitemos y arranquemos todos esos versículos de nuestra Biblia, o entonces los que estamos entendiendo e interpretando mal, pues probablemente somos nosotros, claro, ¿no? Entonces, yo creo que de esas dos opciones, o tres opciones si quieren verlo así, pues yo creo que está claro cuál es la más probable, ¿no? Yo creo que es bastante ¿Cuál evidente. fue la primera? La primera, que pues entonces estamos bien, algo ya cambió, entonces arranquemos los versículos. Una segunda puede ser que entonces no tiene nada de armonía, todo se contradice, es un conjunto de libros que nada tienen que ver uno con el otro, entonces pues ni siquiera tendríamos que estarla leyendo, ni siguiendo, ni estudiando. O
los que estamos mal probablemente a la hora de interpretar y de leer ciertos versículos? Probablemente entonces somos nosotros, ¿no? Dos, escoge la dos. Del de Shrek. De Shrek, sí, Shrek. digo, que se entienda. Sí, pues sí, solo hay esas tres opciones, ahora sí que a ver con cuál nos queremos quedar, pero lo interesante y con lo que quiero ir dejando este episodio es que ya vimos todas estas definiciones que la propia palabra, como la propia Biblia, describe a la palabra de Dios, ¿no? Una vez más, muy importante ya que nos quede bien clara esa diferencia de cómo la Biblia describe la palabra de Dios. Pero realmente hay muchas más. O sea, la llama delicia. Hay salmos que hablan de que es como miel a nuestros labios, es dulce a nuestros paladares, nuestra guía, es nuestro sustento, justos juicios, misericordias. La misma palabra, la misma Biblia, se refiere a la palabra como su misericordia, su camino de rectitud, en fin, o sea, hay muchas definiciones que encontramos tanto en los Salmos, Salmo 119, en todos los Salmos, como en Proverbios y como en toda la Biblia completa. Pero justamente qué interesante, ¿verdad? Que bíblicamente hablando, la palabra de Dios es camino, es luz, es libertad, es camino, es vida y es verdad. ¿Y quién más recibió esas mismas definiciones? ¿Quién más? No voy a decir nombres, pero fue crucificado. Fue crucificado. Nuestro Mesías. Pues habría que pensar en quién fue. No vayan a... Sí, ¿no? Porque bueno. Muchos fueron crucificados. Muchos, exactamente. Me las puse difíciles, perdón. Claro, es que en esa época, digo, oye. No, nuestro Mesías, claro, por supuesto. Tiro por viaje, había alguien ahí crucificado. Sí, nuestro Mesías. Nuestro Mesías, claro. Mesías, sí, ¿no? Claro. Entonces, oye, pues, ¿qué hay de eso? Sí. Bíblicamente ya vimos que la única cosa escrita, que la palabra de Dios es la única que recibe las definiciones de libertad, de vida, de camino, de verdad, de luz. Pero llegamos al Nuevo Testamento y nos topamos con que nuestro Mesías también dijo ser el camino, la verdad, la vida, luz. Entonces, pues, ¿qué hay de eso, no? Entonces, realmente volvemos a estas tres opciones. Entonces, ¿realmente es que algo cambió? ¿Realmente es que por alguna razón, porque los profetas no solo no dicen que el Mesías tenía que venir a cambiar las cosas, sino todo lo contrario, dicen que tenían que venir a confirmarla y enaltecer la palabra de Dios? Entonces, ya vimos en el episodio 4 y confirmamos que su doctrina no es otra diferente ni nada que ver, sino que él mismo reconoció una y otra vez que sus palabras eran la palabra de Dios. Pero bueno, entonces, ¿qué hay de eso? Entonces, realmente el mensaje del Mesías es distinto. Entonces, él vino a sustituir y a hacer ese reemplazo de lo que anteriormente era llamado camino, verdad y vida. Bueno, yo creo que son preguntas importantes, preguntas interesantes, preguntas genuinas que todo creyente debería de hacerse. Pero es que la misma palabra también se encarga de... Sí, claro, y lo vamos a ver justamente. Entonces, yo quiero que nos quedemos con esas preguntas. Ojo, que nos quedemos con esas preguntas y que genuinamente busquemos responderlas, no asumirlas, no responderlas por nuestros prejuicios, por lo que ya creemos y decir, sí, en efecto, y Jesús vino y entonces Él sustituyó, entonces a Él ahora es esto, ¿no? O sea, calmaos. Gracias. Vamos a ver genuinamente y con sinceridad, humildad y honestidad, bíblicamente, ¿qué hay de eso? Porque claro que es para pensar, ¿no? ¿Cómo es que la Biblia era llamada así? Que la Biblia llama a la palabra así y que también en la Biblia encontramos que nuestro Mesías es llamado con todas las definiciones. Pues por eso les dijimos que vamos a seguir entendiendo el significado de la palabra dabar. Les dijimos que se agarraran. Les dijimos que se agarraran porque esta es solo la primera parte de un tema que vamos a terminar y a concluir en el episodio siguiente, en el episodio 8, donde vamos a responder estas preguntas que les dejamos
y donde vamos a ver aún más versículos, aún más pasajes de un verdadero entendimiento. Oye, hermano, ¿tú habías escuchado que la ley es solo para los judíos? Claro. ¿Sí? Sí, pues así es, ¿no? Bueno, pues no sé, Pura gracia, nosotros. no sé. A mí me Vamos. ha enseñado que pura gracia. Los esperamos en el episodio 8, ¿no? Bueno, si quieres tú ya puedes quedarte con ese entendimiento, Ay, gracias. ¿no? Uy. Pero para los que vienen conmigo y están hambrientos y sedientos de la palabra y no se quieren quedar con creencias propias, sino ir a la Escritura, bueno, pues esas y más preguntas y más versículos los vamos a responder y ver en el episodio 8. Así que los esperamos en la segunda parte de este tema y donde justamente vamos ya de una vez por todas a concluir y a ver con la Biblia por qué y si verdaderamente es que su palabra es eterna y qué significa Claro. que su palabra es eterna. Sí, ¿no? Tanto. ¿No? Entonces, que su dabar es eterna. Así que, ¿tienes algo más que agregar? No, ya, pues es ¿Ya? esperar al ¿Ya nos siguiente. vemos? Bueno, pues Sí, el a verlo. siguiente. Si vienen de un futuro tal vez un poquito más lejano en donde ya está disponible, bueno, pues vayan a verlo. Si no, pues habrá que esperar un par de semanitas para verlo ahí ya en sus casas. No, ¿cómo? Así que les invitamos a que no se lo pierdan. Compartan este episodio con más hermanos en la fe, con más creyentes, con todos nuestros hermanos en el Mesías, hijos de Dios, que estamos convencidos de que la palabra de nuestro Dios es eterna, pero que tal vez hace falta entendimiento, hace falta comprensión y no nada más cantarlo en canciones bonitas o decirlo y declararlo y afirmarlo, sino realmente entenderlo, comenzar a creerlo por convicción y sobre todo comenzar a vivirlo realmente en ese entendimiento de que su palabra es eterna. Así que los esperamos, que el Padre me los bendiga, familia. No se olviden ahí de comentarnos, de dejarnos sus comentarios, de dejarnos sus más versículos que se les vengan a la mente de definiciones de la Escritura. Pónganos más Biblia porque aquí solo venimos a hablar de la Escritura, así que si ustedes tienen más versículos para complementar, algún comentario, inclusive alguna pregunta en cuestión de desacuerdo, de inquietud, de duda o cualquier cosa que tengan, siéntanse en la libertad de dejarlo en los comentarios de nuestro de ahí del video en YouTube o en nuestras redes sociales, que también aquí las tienen, para que vayan a seguirnos y a escribirnos por ahí. ¿Ya los viste? Sí, ya. Ah, Sí. ahí está, ¿ya ves? Es que no habían salido, se habían tardado. Ah. Y los esperamos entonces en el próximo episodio. Que el Padre los bendiga y que continúe escribiendo su dabar en sus mentes y en sus corazones. Nos vemos. Bendiciones. Chau, chau.